para ir resolviendo las dudas que tengan. No es nada complicado, pero sí les va a ayudar mucho a resolver problemas futuros cuando se les presenten ejercicios similares, ¿no? La estadística, por lo general, no es complicada. Las pruebas que se usan son pruebas sencillas, pero en algunos casos se complica la situación y ahí entonces uno recurre a sus profesores, en particular a los profesores que dictan la materia de estadística, y aún así a veces hay que recurrir a matemáticos, ¿no? Yo les contaba que cuando llego a un sitio, una universidad nueva, o estoy viajando y me tengo que quedar un tiempo en una ciudad, sobre todo si voy a hacer investigación, pues suelo buscar en el departamento de matemáticas de la universidad cercana quién trabaja con probabilidades, porque a los matemáticos no les suele gustar mucho las probabilidades, no sé por qué. El hecho es que es un matemático que trabaja en probabilidades nos resulta de mucha utilidad para resolver los problemas. Cuando se presenta la estadística sencilla, no, en comparación de media, análisis de varianza, pues no tiene mayor complicación. Pero a veces sí, a veces los datos no cumplen, no se pueden transformar, no hay pruebas no paramétricas para el análisis que estamos haciendo. Entonces, ese tipo de cosas, pues los matemáticos nos ayudan a resolverlos. El problema con los perros. Bueno, el último tema que vamos a ver en el capítulo 3, cuando estamos comparando más de dos poblaciones, son los análisis de varianza bajo condiciones especiales y estamos tratando... Si los saco, hacen bulla. Si los meto, no me dejan dar clase. Estamos trabajando con bloques aleatorios. En los bloques aleatorios uno incorpora la variabilidad de los sistemas al análisis y eso me permite a mí tener más seguridad de si la conclusión que saco, rechazando la hipótesis nula, está realmente basada en datos firmes. Cuando yo incorporo la variabilidad de un sistema y a pesar de eso me da diferencias significativas, tengo mucha mayor seguridad de que el resultado se aproxima más a la realidad. Entonces, vamos a ver un ejemplo con bloques al azar y luego lo vamos a aplicar las pruebas no paramétricas de bloques al azar. Van a ver que las pruebas paramétricas pues son tradicionales, lo único que vamos a tener los bloques, no voy a buscar la significación entre ellos porque simplemente son réplicas del análisis que estoy haciendo. Lo que me interesa es probar. En el caso de la clase pasada, veíamos que estábamos probando sistemas de procesamiento de atún. 3 sistemas de procesamiento de atún que comparábamos y usábamos 5 empresas como ejemplo. Hoy vamos a ver que vamos a usar unas sustancias que permiten que la tela tenga mayor, permanezca más tiempo planchada. Ustedes saben, anteriormente, hace años, pues las telas que usábamos, había que planchar las camisas, pero la gente tiene poco tiempo para planchar. Entonces, progresivamente se han ido usando sustancias que mantienen el planchado de la tela y no hace falta que estemos planchando. Hoy en día es común que uno lava la ropa, la cuelga a secar y queda planchada. No hace falta, aunque bueno, hay ropa fina que hay que planchar, ¿no? Pero por lo general ya no se plancha mucha ropa. Pero anteriormente no era así. Hace 20, 30 años atrás la ropa no tenía esa sustancia y se arrugaba terriblemente. Yo tengo camisas que realmente las lavo y pareciera que las hubiera guardado en una botella de cola, de lo arrugadas que quedan. Pero por lo general mis camisas simplemente las lavo y las tiendo y quedan planchadas. Entonces, ese tipo de tela últimamente, cualquier tipo de tela, no es solamente un tipo de tela, sino cualquier tipo de tela, le suelen colocar unas sustancias que permiten que el planchado se mantenga.
que la tela no se arrugue tanto. Entonces vamos a ver un ejercicio comparando 4 sustancias y 5 tipos de tela, donde lo que nos interesa no es la respuesta de la tela, sino lo que interesa es la sustancia, que si la sustancia se mantuvo o no el planchado. Entonces, me voy a la... Tenemos aquí el ejercicio, dice sustancia, tenemos las 5 sustancias, las 4 sustancias, 1, 2, 3, 4, y los 5 tipos de tela, y tenemos entonces las mediciones son arbitrarias, siempre tomé el ejemplo de un libro, y vemos un conjunto de valores. Para usar el ejercicio de la clase pasada, yo transcribí estos valores, pero hice la traspuesta. Por si acaso, ¿ustedes conocen cómo transponer en Excel? ¿Qué es una matriz traspuesta? Michael, ¿lo sabe o les explico? No, profe, la verdad. Si puede explicarlo, chévere. Okay. Lo ven aquí muy fácilmente. Ven que dice tela, las telas T1, T2 y las sustancias... Profe, no está compartiendo. Ah, ya, claro, claro. Ahora sí, ¿verdad? ¿Ahora sí lo ven? Aún no está cargando. Ok. Ahora sí. Bien. Entonces tenemos... como en el ejercicio anterior, que quiero usar el patrón para no tener que hacer los cálculos de nuevo, solamente vamos a hacer que la máquina los haga. Yo transcribí este ejercicio que tomé del libro y ven que tiene telas arriba y sustancias abajo. Pero el ejercicio pasado teníamos los 3 métodos arriba y las bloques abajo, o sea, las empresas. Entonces voy a hacer la traspuesta. Una traspuesta es una matriz de... es la misma matriz de datos, pero invertida las filas de las columnas. Entonces, donde dice sustancia, la voy a colocar arriba, y donde dice tela la voy a colocar vertical. Entonces, marco la matriz, y piso, la copio, y para pegarla, la voy a pegar aquí, le voy a decir que piso el botón de la derecha y me dice pegado especial. ¿Lo están viendo que dice pegado especial? Si no lo ven, Sí, profe, sí se ve. pegado especial, y me va, dentro de muchas opciones, me va a decir transponer. ¿Lo ven aquí al fondo abajo? Transponer. Le digo aceptar y me va a pegar entonces lo que antes eran filas, ahora son columnas, y donde antes eran columnas, ahora son filas. Eso es la matriz traspuesta. ¿Quedó claro? Michael. Sí, profe, sí. Si hubiera sabido eso antes. Bien, no tiene ningún inconveniente, solamente son los mismos, los datos solo que ordenados de una manera distinta. Lo podemos hacer a mano, pero Excel tiene esa opción, ¿no? Ok, entonces ya tenemos entonces nuestra matriz, y lo que hago es que copié el patrón de la clase pasada, donde estaban las matrices y las columnas, y yo pegué para el análisis, pegué los datos, solo que la clase pasada trabajamos con tres tratamientos, ahora estamos trabajando con 4, son 4 sustancias. Lo que también pudiéramos es obviar una de ellas. Bueno, ya lo pegué. Entonces, lo único que tenemos que ampliar fíjense, donde dice, antes teníamos suma de tratamientos, ¿no? Y lo que hago es que amplié la sustancia 4 y amplié esto para que me incluyera la sustancia 4, ¿no? El promedio de los tratamientos igual lo amplié, y la suma de los bloques ahora la puse a sumar los cuatro tratamientos, porque el promedio del bloque es
4. Ok, y el promedio de tratamientos, aunque me lo calcula la... Ya, entonces tengo los datos, tengo los promedios de cada tratamiento y los promedios de cada bloque. Tengo luego el número de puntos, que es 5, y aquí pues no hace falta esto, ¿no? La suma total, tengo la suma de los bloques, o lo que es lo mismo, la suma de los tratamientos hubiera sido equivalente, ¿no? Igual suma... Profe, ¿por qué en el número hay 5, 5 y 6 al final? Que me equivoqué. Ah, Ya, ya. Deberíamos poner acá, para que quede para el pasado, para el futuro, igual contar. Ya. Y así no tenemos problema. Okay, entonces tenemos la suma de todo, son 20. Bien, ahora el promedio general, la máquina pues nos hace el promedio de todos estos valores, ¿no? Ok, entonces ahora vamos con la suma de cuadrados. La suma de cuadrados tenemos que ampliarla porque la habíamos calculado para 3, ahora vamos a hacer 4, ¿no? Entonces, esto lo desplazo. Y esto lo desplazo 1. Ok. Entonces, la suma de cuadrados siempre será cada valor menos un promedio. En este caso, ¿cuál promedio? Para la suma de cuadrados total será el promedio general. Entonces, menos esto, elevado al cuadrado. ¿Qué pasó ahora? Tengo el valor menos el promedio elevado al cuadrado, ok, y ese promedio va con un dólar para que se me mantenga, ¿no? Porque es el mismo para todo el mundo, ¿no? Entonces, lo aplico aquí, esto me da las sumas, esto lo muevo, algo pasó. El promedio tiene que ir el doble dólar. ¿Ven lo que pasó? Que se me olvidó ponerle un dólar, entonces tomó el promedio general, pero luego tomó A ver, les explico por qué me sucedió esto. Yo había puesto un solo dólar en el promedio general y es doble dólar, porque si le pongo un solo dólar, ¿qué pasó? Cuando copio, me tomó como promedio general el T3 está vacío, y aquí me tomó el U3 está vacío, entonces tiene que tener, el promedio general tiene que ser doble dólar. Entonces ahora sí, algo pasó. T4 menos S13 me debería dar, y ahora, T45. S45. Ok, la suma. Y aquí la suma de todos. Bien, ¿me siguen?
Entonces, el promedio, la suma de cuadrados totales no es más que cada valor menos el promedio general elevado al cuadrado. Y aquí entonces tenemos, luego lo sumamos y me da una suma total 932 que me pasa a ser la suma de cuadrados totales. ¿Cuál es la gran libertad total? Pues será el número de puntos menos 1 igual esto menos 1 son 19. Bien. Vamos ahora con la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del error, que creo que no lo vamos a usar. La que me interesa es no lo vamos a calcular. Suma de cuadrados del error en los bloques. Entonces tengo que esto es igual a S4, que es el valor de la primera sustancia, S4 1.3, menos O4, que es el promedio del bloque. Menos, entonces, no es S4, sino es el promedio del bloque, esto. S4 menos X4 y pongo su dólar. Okay, entonces el siguiente me va a dar S5 menos X4. No. Yo tengo el promedio del bloque es 2.3, el promedio del bloque 1, el promedio del bloque 2 es este, entonces le voy a restar a cada valor el gelada. En el ejercicio original, el error de los bloques, O10, 10, O11. O sea, a cada valor le restábamos el bloque correspondiente, o sea, al tratamiento 1, 2, 3, le restamos algo Q10, O10, 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 luego O11, entonces es la O y no la... aquí le resto... el dólar está mal puesto. Entonces, al S4 le resto el promedio, a ver, al S1, a la sustancia 1, tela 1, le resto el promedio del bloque 1, de la tela 1. Entonces, a todos ellos, al S2, al S3, a la sustancia le resto el promedio de su bloque. Entonces, le resto S4. Luego aquí a este valor, al S5 le resto el promedio del bloque 5, bloque 6, bloque 7, bloque 8. Ok, entonces ahora sí tengo las sumas de los bloques. Y aquí tengo la suma total. Bien, entonces me da 19, que este valor lo debo tener reflejado aquí.
Suma y cuadrada de los bloques. ¿Cuántos bloques tengo? Tengo 5 bloques menos 1, 4. El grado de libertad de los bloques son 4. Entonces, tengo suma de cuadrados de los tratamientos. La suma de los NI, entonces tendría, ¿cuántos tengo en la...? Tengo 5 valores multiplicados por el promedio del bloque del tratamiento 1, S1, la sustancia 1, que es S10, menos S13, que es el promedio general, ¿no? Luego, le sumo el tratamiento 11, este 11, que es 5, por T10, que es el promedio de esa sustancia, que es T10, menos el promedio general de 13, S13 más U11 más D11 multiplicado por el promedio de este tratamiento menos el promedio general elevado al cuadrado. Ok, ¿cuántos grados de libertad tengo? Número de tratamientos menos 1 son 4, menos 1, 3. Ok, entonces ahora ya tengo, me falta, ya tengo la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados de tratamientos, la suma de cuadrados de los bloques y me falta la suma de cuadrados del residual, que no la tengo ahí. Voy a buscarla. Tengo suma de cuadrados, antes teníamos suma de cuadrados de tratamiento, suma de cuadrados de los bloques, suma de cuadrados restante. Igual, suma de cuadrados totales menos suma de cuadrados de los tratamientos menos suma de cuadrados de los bloques y me da una suma absurda. Restante igual grado de libertad totales menos grado de libertad de tratamientos menos grado de libertad de los bloques era 12. Ok. Suma de cuadrados totales 39, suma de cuadrados de los bloques de los tratamientos 18 y suma de cuadrados de los bloques 19. Vamos a ver dónde está el error acá. Porque 19 38 un valor absurdo.
25, estando muy alto. Y también los cálculos, ¿no? Pero me da muy alto este valor y lo sumo en cuadrado de los tratamientos, promedio 1,14, 1,96, 3,56. Los valores de la sustancia 4 son muy altos, ¿no? Pero bueno, así estaba en el ejemplo. 3,9, 4,4, 2, 4,1 y 3,4. Que es evidente que la sustancia 4 tiene unos valores muy elevados y me da una prueba que es muy significativa. Sí, 13, 8 más. Ya. Bueno, no está funcionando. Entonces, nada, tengo que revisar este ejercicio y lo revisaremos entonces el día viernes. Vamos con, entonces, de todas maneras, repasemos el ejercicio de la clase pasada. Habíamos hecho teníamos 3 tratamientos de procesamiento de atún y 5 empresas. Entonces, aquí teníamos los bloques, que son las empresas, 1, 2, 3, 4 y 5. Eran en grupos, habíamos dicho que colocábamos grupos de trabajadores, representantes de cada empresa, habían sido entrenados con 3 tratamientos, y luego asignamos en cada empresa a que los grupos trabajaran con los 3 tratamientos y la empresa nos reportara cuántas latas por minuto estaban sacando con cada procedimiento. Luego lo colocábamos los resultados, el tratamiento 1 de la empresa 1, el tratamiento de la empresa 2, el tratamiento de la empresa 3 y teníamos pues las latas por minuto, ¿no? Entonces al final aplicábamos pues la prueba de análisis de varianza con bloques aleatorios donde vamos a tener pues la suma de los tratamientos, los promedios de los tratamientos y el número de puntos en cada uno, en la suma total y el promedio general. Luego la suma de los bloques, la suma y el promedio de cada bloque. Luego calculábamos la suma de cuadrados totales como el valor de cada tratamiento
menos la suma, menos el promedio general elevado al cuadrado. Luego calculamos la suma del error, no se usa en este procedimiento. Suma el error de los bloques, eso sí, que es cada valor menos el promedio del bloque, y al final sumamos y nos da un valor 1067, ¿no? Entonces, la tabla de análisis de varianza se construye no con la suma de cuadrados del error, sino con la suma de cuadrados del residual o restante, que es la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de tratamiento menos la suma de cuadrados de los bloques. Me dio 3,36. Los grados de libertad de los bloques y grados de libertad totales, en este caso eran 14, menos los tratamientos 2, menos los bloques 4, me dio 8. Entonces construimos la tabla de análisis de varianza. Aquí me dice, pues, fuente de variación, tratamientos, bloques, restante y total. De los tratamientos 771, la suma de cuadrados, ¿no? 1067, 336, el total 2173. La libertad, 248, cuadrado medio. No me interesa el del cuadrado medio de los bloques, porque no lo voy a usar. Me interesa el restante y me interesa el del tratamiento. Entonces divido 771 entre 2, 385, 336 entre 8, 042, y la F me da 9.181, ¿no? Entonces, esto no me interesa. Entonces, la F crítico será con 2 grados de libertad y 8. No sé por qué lo puse aquí, 1 es. F crítico 0,05 de error de cometer la probabilidad de cometer el error tipo 1, 2 grados de libertad del numerador, 8 del denominador, me da 4.46. 4.46 es menor que 9.81, por lo tanto concluyo que se rechaza. Se rechaza que 0 y se considera que alguno de los tratamientos condujo a un mayor tasa de procesamiento de atún. Ok. El error está calculado, pero no se usa en este caso. Entonces, luego íbamos a la tabla de comparación de los promedios. Teníamos tratamiento 1 contra 2, la diferencia de los promedios me daba, pues, tratamiento 1 era 9.55 menos 11.30, teníamos entonces 1 contra 2, 1,75, 1 contra 3, 1 y 2 contra 3, 0,75. Es la diferencia de promedio. El Q esperado. El error, necesitamos para el Q experimental dividir la diferencia entre un error experimental, un error estándar común, ¿no? Entonces, igual que en la prueba de Tukey, en este caso, el error común es la raíz del cuadrado medio del restante dividido entre el número de puntos. Entonces, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es el cuadrado medio del restante? Pues era 0,42 dividido entre, a ver, igual la raíz de 0,42 dividido entre ¿cuántos puntos? Los puntos eran 5. Me da 0,29. Ok, y entonces voy a dividir 1,75 entre 0,29, lo hago igual, esto entre esto, y me da 6,04, que es lo que están viendo aquí, ¿no? P31 entre 5, ok. Bien, el Q de la tabla es 1,66, entonces
con 5 y 8 grados de libertad. ¿Por qué 8? Ah, ok, grados de libertad del cuadrado del restante. Entonces me da 1,66. Entonces, cualquier valor de los que estoy obteniendo experimental son mayores a 1,66. Entonces, aquí en todos los casos rechazo H0 y concluyo que el tratamiento son significativamente diferentes. Todos los valores son mayores a 1,66. Por lo tanto, ¿cuál recomendarían ustedes? ¿Cuál de los 3 tratamientos? ¿El 1, el 2 o el 3? Los promedios están puestos allí. John Michael, ¿cuál recomendarías tú si los 3 son significativamente distintos? Disculpe, profe, ¿cómo? Tenemos los 3 promedios. 9,55 tratamiento 1, 11,30 tratamiento 2 y 10,55 tratamiento 3. Los 3 son diferentes. ¿Cuál recomiendas tú a la empresa que use para obtener mayor producción de atún? O sea, el tratamiento 2 es el que tiene más, pero en realidad no hay mucha variación o sea, no hay una variación muy grande entre los 3 valores. Claro, Pero para hacer el valor, el tratamiento 2, que sería como el que produce más. Claro, eso es correcto. Desde el punto de vista estadístico, el tratamiento 2 es el que recomendaríamos, pero también debemos decir que la diferencia es pequeña y es significativamente distinta. Es decir, nos hubiera podido ocurrir que el tratamiento 1 y 2 y 1 y 3 no fuera distinto. Y que el tratamiento, pero que fueran distintos del 2. Eso hubiera podido ocurrir, no ocurrió, pero hubiera podido ocurrir. Entonces ahí igualmente recomendaríamos el tratamiento 2, pero puede que el tratamiento 2 sea más caro. Y si el tratamiento 1 y 3 no son distintos, le diríamos a la empresa, el tratamiento 2 es el mejor, pero no hubo diferencia entre el tratamiento 1 y el 3. Eso en caso de que hubiera ocurrido que el 1 y el 3 no fueran distintos, ¿no? ¿Y podrían llegarse a dar que el promedio 1 y 3 sean exactamente el mismo? Sí. Bueno, no iguales, ¿ah? Pero casi igual. Lo que estamos midiendo es la diferencia, si es significativa o no. Porque tú puedes tener diferencias distintas, promedios distintos, pero la diferencia no es significativa entre ellos, porque la variabilidad, acuérdate, ¿cómo medimos significación? Significación es la diferencia entre los promedios dividido entre un error estándar. En este caso, el error estándar es 0,29 o 0,289. Entonces, la diferencia me dio 0,75 entre el 2 y el 3. Entre el 1 y el 3, 1, es la diferencia más pequeña, ¿no? Pero dividido entre el error estándar común, me da un número relativamente alto, 3,45, que es mayor al Q de la tabla. Entonces ahí concluimos que la diferencia es significativa. Pero hubiera podido ocurrir que no, que este error estándar hubiera sido 0,5. 0,5. Entonces, ¿ahí qué hubiera pasado? ¿Cuál es mayor al Q de la tabla? El 1 y el 2 y el 1 y el 3, pero el 2 y el 3 no son distintos. Entonces, en este caso, tendríamos que, tengo 1, 2 y 3. Entonces, yo el 2 y el 3 los uno con una rayita y el 1 lo tengo separado. Entonces digo que el tratamiento 2 y 3 no difieren, el 1 es significativamente distinto. Entonces me daría que el 1, que es el más pequeño, el promedio más pequeño es 9,55. 11 y 3 de 10,55 no tiene diferencia. Entonces le recomendaríamos a la empresa que usara cualquiera de los dos, el 2 o el 3, el que resulte más económico. Porque la diferencia entre los tratamientos es aparente, de 11,30 y 10,55, es solamente aparente, no hay diferencia estadística. Pero necesito que eso se comprenda. Los promedios difícilmente van a ser iguales cuando lo estamos comparando. Lo que nos interesa es si son significativamente distintos o no lo son.
En este caso, los 3 promedios fueron distintos, pero les acabo de poner un ejemplo donde el error estándar es más alto y hace que la diferencia entre los tratamientos no sea 2 y 3 no sea significativa. Ellos son distintos, por supuesto, pero no son significativamente distintos. Michael, ¿se entendió esto? Sí, profe, sí, le entendí la parte de los tratamientos. Ya. Bueno, entonces vamos a proseguir con la prueba de Friedman. La prueba de Friedman es la prueba equivalente no paramétrica, para bloques al azar. Se usa mucho tanto en bloques al azar como cuando uno tiene paneles de degustación. En el ejercicio, el deber 3, van a ver que tiene 2 componentes. Uno, que es un análisis de varianza de 2 vías, y luego un análisis de varianza, de una vía y luego un análisis de varianza de 2 vías. El de 2 vías se trató con un ejercicio de mejoramiento del sabor. El estudiante quería verificar si las ostras podían ser, se le puede cambiar el sabor alimentándolas con dietas de microalgas especiales. Uno puede saber que una cierta microalga tiene mayor cantidad de ácidos grasos que otra. Y estos ácidos grasos le pueden conferir a la ostra un sabor especial. La ostra, cuando viene del mar, tiene un sabor muy salado. Pero cuando uno la alimentaba el estudiante con las dos algas que él trabajó, una es Thalassiosira pseudonana y la otra es Tetracernis suecica. Tetracernis es una alga clorofita, Thalassiosira es una alga diatomea, una basilariofita. La basilariofita le daba un sabor más dulce a la ostra y era mucho más agradable. En Francia se había encontrado que a las 4 semanas era cuando los análisis mostraban diferencias significativas. Es decir, había que tener las ostras guardadas en un acuario, en unas instalaciones de acuicultura, alimentándolas durante 4 semanas, que es mucho tiempo. Entonces el estudiante quería saber si aquí se lograba en menos tiempo. La temperatura es más alta en los trópicos, más alta que en Francia, ¿no? Entonces es posible que esa temperatura influyera y ese dato no se los voy a dar porque justamente es una de las preguntas del deber, ¿no? ¿En cuánto tiempo logró el estudiante conseguir que las ostras modificaran el sabor? Pero cuando se tiene problema de sabor, ¿qué se usa? ¿A quién podemos usar para que nos diga si sabe bien o no sabe bien algo? Este problema se les va a presentar muy a menudo. Eric, ¿se te ocurre? A una persona cualquiera. Bueno, sí. Entonces tienes 2 opciones. O llamas a cualquiera, agarras en el pasillo de la facultad al primero que se te ocurra y le dices, ayúdame por favor que tengo que decidir de estas 3 salchichas que tengo acá, hechas con arenque, ¿cuál te gusta más? Entonces lo sientas en una mesita, le das un papelito y le dices, por favor, vas a anotar aquí en una escala hedónica. Las escalas hedónicas son aquellas que se basan en indicar si te gusta mucho, te gusta, no me gusta nada, lo aborrezco, cosas así, ¿no? Entonces, 5 sería que me gusta mucho, 1 que no me gusta nadita. Y entonces le vas dando las salchichas al estudiante y el estudiante después de cada salchicha toma un poquitito de agua para quitar el sabor y pasar a la siguiente salchicha, de tal manera que el orden de la salchicha no te afecte la decisión del estudiante. Entonces le das las 3 salchichas y en cada papelito, la perra está. Vamos, te voy a sacar porque está. En cada papelito él va a anotar si le gustó o no le gustó. Entonces eso se llama una escala hedónica y esto se llama un panel de degustación. El panel de degustación puede ser un panel entrenado o un panel no entrenado. Si agarras a cualquier estudiante en los pasillos o a cualquier persona en la calle,
son paneles no entrenados. En el caso del estudiante, él sí usó un panel entrenado porque tenía que ser personas que hubieran comido ostras anteriormente, de tal manera que no le resultara incómodo o desagradable comer animales crudos. La ostra es un animal vivo crudo que no lo estamos comiendo. No le ponemos limón porque el limón hubiera alterado el sabor el sabor de la ostra. Entonces, yo fui parte del panel degustador, ¿no? Entonces, el estudiante nos daba la ostra, la comíamos, anotábamos el resultado, luego tomamos agua, tomábamos la segunda ostra y nos daba 6 ostras. De cada bloque, de cada tratamiento nos daba 2 ostras, pero no sabíamos de dónde venían las ostras, solamente teníamos que probar 6 ostras y decir si nos gustaban o no. Obviamente, cada ostra venía de un tratamiento distinto y había un par de ostras de cada tratamiento. Entonces, eso lo van a ver reflejado ustedes en los datos. Y eso se hizo 1 semana y 2 semanas. Se hizo 3 semanas, pero la tercera semana no se las puse. Para no dar tanto trabajo, ¿no? Entonces, estos paneles degustadores donde tenemos escalas hedónicas, se prestan mucho para los bloques al azar, porque estamos comparando los tratamientos, pero la diferencia entre los degustadores no nos importa. Igualmente, la diferencia entre las telas, como vimos en el ejercicio anterior, pues tampoco nos importa. Entonces, vamos a ver la prueba de Friedman aplicada en el tratamiento de los atunes, el procesamiento de atún. Entonces, aquí tenemos los datos, la empresa, los tratamientos y la manera como se asignan los rangos es muy sencilla. A cada empresa le vamos a asignar al tratamiento que dio el mayor resultado, le ponemos un 3 y al que dio menor resultado le ponemos un 1. Entonces vemos que 8.25 fue el menor, le ponemos 1. Tratamiento 2 fue el mayor, le ponemos 3 y al tratamiento 3 intermedio le ponemos 2. Igual hacemos con la empresa 2. ¿Cuál fue el tratamiento que dio menor? 11, le ponemos 1, 12,5, 3 y 11,75, 2. Igualmente la empresa 3, la empresa 4 hubo diferencia. El tratamiento 3 dio menor, le ponemos 1, el tratamiento 1 le ponemos 2, y el tratamiento 2 le ponemos 3. Y finalmente la empresa 5, 8,75, 1, tratamiento 2 el máximo, 3 y tratamiento 3 el 2. Entonces, ya tenemos los rangos asignados. Ahora, sumamos los rangos. Tengo 6 en el tratamiento 1, 15 el 2, 9 en el 3. El promedio de los rangos serán, como son 5, 6 entre 5 me da 1, 2, 15 entre 5, 3, 9 entre 5, 1, 8. Y finalmente, la suma de los rangos al cuadrado. Entonces, 6 al cuadrado 36, 15 al cuadrado es 225, 9 al cuadrado 81, y esto me da un 342, la suma de los 3. También calcula el promedio general, el promedio de los promedios, que es la suma de los 3 tratamientos, 6 y 9, 9 y 6 son 15, y 15 son 30, entre 3 me da 10. Ok, entonces ahora aplico una fórmula. Acuérdense, siempre las fórmulas, las pruebas no paramétricas son siempre muy sencillas y hay unas fórmulas que aplicar con unas constantes y unas variables. En este caso, las constantes son el número 12 y el número 3. Y las variables son B y A. ¿Qué es B y qué es A? El número de tratamientos es A, 3, y el número de bloques es 5. ¿Ok? Bien, entonces vamos a aplicar la fórmula. La fórmula dice que el G cuadrado
vamos a ir a la tabla de cuadrado luego, es igual a 12 dividido entre el número de bloques por A más 1. Eso lo multiplicamos por la suma de los rangos al cuadrado y le restamos el número 3, que es una constante, multiplicado por el número de bloques por el número de tratamientos más 1. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Bueno, vamos a ver. Igual 12 dividido entre, paréntesis, número de bloques 5 multiplicado por 3 multiplicado por 3 más 1, 4, cierro paréntesis. Esto me da, cierro paréntesis doblemente, ok, 0,071 me da el primer elemento, luego lo voy a multiplicar por la suma igual esto multiplicado por la suma de los rangos al cuadrado, que me da 24, y a esto le voy a restar igual 3 multiplicado por bloques 5 multiplicado por número de tratamientos a las más 1, 4, ya, igual 3 multiplicado por 5 multiplicado por 4, 60. A ver, porque aquí me da 12 dividido entre de 10. De 10 es 5, multiplicado por de 9 por 3, más de 9 más 1, 0 paréntesis, por J 11, 342, menos 3 por de 10 por de 9 más 1. Y esto me da 8.4, que es un número decente, pero aquí me está dando un disparate igual, esto, no, me da un disparate, me da menos 60, me da menos 40, menos 35, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ¿dónde nos equivocamos? Aquí. Ya, ahora sí. Me había equivocado, pues no había multiplicado por 4, ¿no? Ok. Entonces, 8.4, que es el valor que tenemos acá, ¿no? Otra manera de calcularlo es manera equivalente a la manera 2, es igual 12 por B por A más 1, por la suma de los rangos, pero no los rangos al cuadrado, sino la suma de los rangos promedio, el rango de cada valor, o sea, la suma de cuadrados de los rangos, es lo que dice, ¿no? El rango de cada valor 6 menos el rango promedio elevado al menos 10 elevado al cuadrado más 15 menos 10 al cuadrado más 9 menos 10 elevado al cuadrado, y esto me da J12 vamos a hacerlo. Entonces tengo de rangos. ¿Cuál es la diferencia de rangos? No, esto es la suma, no es la diferencia de rangos, es la suma de cuadrados de tratamientos. Entonces será igual el valor, esto menos el promedio elevado al cuadrado igual 15, pero paréntesis, 15 menos el promedio elevado al cuadrado
Y finalmente, igual 9 menos el promedio de B al cuadrado. Y al final, pues, sumo. Y me da 42. Ok. Ya va, vamos a... Ok, entonces ya ven de dónde sale el 42. Entonces, cuando yo hago 12 por B más A, etcétera, por la suma de esto, me va a dar 8,4 igual, ¿no? Entonces, el I cuadrado de la tabla, voy me da 6,4, voy a la tabla de I cuadrado, un momentito, abro, yo tengo abierto el libro de SAR, vamos a compartir. Okay, entonces me dice que la tabla de I cuadrada es la primera de todos, 672. Entonces, 675. Profe, Dime. Dime. ¿puede pasar el libro a lo que termine la clase? No te entendí, repite. El libro, si lo podría pasar después de la clase. Ah, claro. Bueno, el libro no te lo voy a poder dar directamente porque es muy grande. Yo te doy el link para que lo bajes. Sí, sí, está bien, profe, sí. Ya, ok. Entonces, ¿cuántos grados de libertad teníamos? Teníamos... Tenemos 3 tratamientos con 2 grados de libertad. (0,05). Ok, ¿están viendo la tabla de I cuadrado? Ariana, Sí. dime. Ok, entonces tengo arriba el alfa 0,05 y abajo los grados de libertad. Entonces tengo 3 tratamientos, si pusiera 4, tengo 3 tratamientos, 2 grados de libertad, 5,99, eso me lo llevo a la... Y verifico eh, que el 8,4 es mayor a 5,9 y por lo tanto, como el I cuadrado es mayor que el de la tabla, se rechaza H0. Entonces, ahora que tenemos ya que los 3 tratamientos son distintos, hay que comparar los tratamientos entre sí, aplicando una especie de valor de prueba de Tukey. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? La diferencia de los rangos. Entonces tengo tratamiento 1 contra 2, 1 contra 3 y 2 contra 3. Entonces, 1 contra 3, tengo uso los promedios E10 menos H10.
uso los promedios, no la suma de los rangos, los promedios. Entonces tengo 1 contra 3, 1 contra 2 igual 3 menos esto, me da 1.8, correcto. 1 contra 3 igual esto menos esto, 0.6. Entonces, E10 menos H10, E10 menos H10. Ok, y ahora busco la diferencia mínima significativa. La diferencia mínima significativa, en este caso, tenemos que calcularla usando una fórmula medio enrevesada, que la vamos a ver aquí. ¿Ven la fórmula? Dime, Alison. DS, diferencia mínima significativa. ¿La estás viendo? Sí. Ok, entonces, ¿cómo se calcula? Hay un elemento nuevo que es Z. Z es la probabilidad de la distribución normal, donde dice K es el número de grupos o condiciones, es decir, en este caso son 3. N el número de bloques, en este caso son 5, son 3 tratamientos, 5 empresas. Entonces, y C, numeral C, es el número posible de comparaciones entre grupos o condiciones. Como si tenemos 3 tratamientos, será K por K menos 1 entre 2. Es decir, 3 por 3 menos 1, 3 menos 1 es 2. 3 por 2, 6 entre 2, 3. Esos son números de comparaciones. En efecto, vamos a comparar 1 con 2, 1 con 3 y 2 con 3. Si fueran 4 tratamientos, como en el caso de las sustancias, serían 4 por 4 menos 1, 3, 4 por 3, 2, entre 2, 6. Y en ese caso, pues, la Z en nuestro caso, Z con 3 comparaciones y 0,05 está tabulada en la tabla 10 del libro donde saqué esto, que se los voy a mandar también. No es un libro tan sencillo. Para mí el SAR sigue siendo el libro más sencillo de todo. Y mira que tengo libros de estadística acopiados buscando alguno que se le asemeje. Nada. Todos los libros son uno más complicado que el otro. Y SAR yo no sé cómo hizo para simplificar las cosas. Bueno, a lo mejor ustedes opinan distinto, pero cuando les toque trabajar, ya cuando sean profesionales, se van a dar cuenta que a la hora de buscar ayuda y buscar libros que nos resuelvan, usualmente yo busco y siempre termino con el SAR. Bien, entonces vamos a mostrar la tabla de Z. Ok. 676, lo paro de compartir y comparto el libro para que lo vean, porque esto es nuevo para ustedes. Entonces tengo el libro de SAR, esto se llama proporciones de la distribución normal. Lo ven en la segunda tabla, dice de una cola, 676. Entonces, si lo pongo 676 me manda a una página anterior, por eso le suelo poner 2 páginas más, 678.
y me dice, me mandó a la página de I cuadrado, que es la primera tabla, y aquí me da, proporciona la distribución normal. Entonces dice que entonces tengo tres comparaciones. Sí, pero esta no es la tabla entonces. Vamos a meternos en el libro de Wiedehofer, de donde saqué el ejemplo. Ok, está torcida la tabla. Vamos para que la vean. Está al revés, o sea, vamos, ya va. Dice tabla 10, valores de Z para número de comparaciones múltiples. Entonces tengo tres comparaciones del tercer valor y aquí tengo bidireccional o unidireccional. Vamos a usar el bidireccional 0,05 entre 0 a 2,394. ¿Lo ven acá? Lo marco 2,394. ¿Está viéndolo? Sheila, dime. Sheila. Sí, sí se ve. Ok, entonces me llevo ese valor 2,394, paro de compartir, me voy de nuevo al Excel. ¿Dónde tengo el Excel? Ok. Entonces, tendría que el Z con tres comparaciones y 0,05 me dio 2,39. Entonces, la diferencia mínima significativa será igual a la raíz, perdón, será igual a 2,39 igual 2,39 multiplicado por la raíz de K por K más 1 entre 6 por N. Entonces tengo K es 3 por K más 1, 4, dividido entre paréntesis 6 multiplicado por 5. 5 bloques, ¿verdad? N, 0 paréntesis doble. ¿Dónde me equivoqué? Ah, la computadora exige 2,39. Ok, entonces, ¿qué me está diciendo? Que la diferencia mínima significativa va a ser 1,51. Le quito decimales. Ok, entonces, los valores de diferencia de rangos mayores a 1,51 serán significativos. Entonces aquí A con B
bueno, aquí, lo que pasa es que estoy metido, disculpen, estoy... $1.51. Ok, entonces tengo que 1.80 es mayor a 1.51, entonces conclusión, rechazo H0. Eh, 0.60 acepto H0 y 2.3 acepto H0. Ok, entonces fíjense que este mismo ejercicio lo habíamos hecho antes de manera paramétrica, ¿verdad? Y concluíamos que 1 era distinto de 2, de hecho, 1 era distinto de 2 y de 3. Y aquí nos está diciendo que 1 con 3 no es distinto y 2 con 3 no es distinto. O sea, tenemos aquí una diferencia a la prueba paramétrica. La prueba paramétrica me decía que 1 distinto de 2 distinto de 3. Y aquí me está la prueba. No. Paramétrica. Me dice 1 distinto de 2. Perdón. 1 igual a 3 y 2 igual a 3, pero 1 distinto de 2. Es decir que lo único que vamos a sacar en conclusión es esta última, que 1 es distinto de 2. Porque 1 es igual a 3 y 2 es igual a 3, entonces 3 no sabemos dónde ponerlo. Pero 1 es distinto de 2, es decir, que el tratamiento 1 y el tratamiento 2 difieren. Claro, el tratamiento 2 fue el que tuvo el valor máximo, ¿no? Y el tratamiento 1 el valor mínimo. Entonces ellos difieren entre sí, pero el tratamiento 3, que es el intermedio, no sabemos dónde ponerlo. Las pruebas, ok, ¿a qué se debe esta diferencia? ¿Cuál usa más información, la prueba paramétrica o la prueba no paramétrica? ¿Alguien se...? Bueno, eso lo sabe. Muchachos, díganme, tenemos la misma prueba, dos pruebas aplicadas a los mismos datos y tenemos resultados distintos. La prueba paramétrica me da que los 3 tratamientos son diferentes. La prueba no paramétrica no es capaz de separarnos uno de los tratamientos que nos lo pone en el limbo, porque el 3 no sabemos de colocarlo. Si asociado al 1 o asociado al 2. El 2 es el que tuvo mayor valor, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿a qué se debe esta diferencia? ¿No se les ocurre? Bueno, pero piensen, ¿cuál usa más información? Cuando yo le asigno un rango, yo estoy ignorando la distancia que separa a un grupo de otro. O sea, los panelistas le han podido decir, me gusta mucho o me gusta, pero sin embargo, eso tendría un valor distinto. Pero sin embargo, cuando yo le doy un rango, tengo que, pongamos que teníamos 2 panelistas, le dieron simplemente, no me gusta, a ver,
No se va a ver claro en este ejemplo. Fíjense que en los datos originales teníamos diferencias entre 11.25 y 8.25. O sea, una diferencia casi de 3. En los datos en el bloque 1, en la empresa 1. En la empresa 4 tenemos una diferencia 9.75 y 9.5. 9, o sea, 0.75. Entonces, una diferencia de 3 en la empresa 1 y una diferencia de 0.75 en la empresa 4 me da la misma asignación de rangos, 1, 2, 3. Veámoslo aquí. Entonces, a pesar de que en la empresa 4 tengo una diferencia muy grande entre los tratamientos, la diferencia en los rangos es la misma, 1, 2, 3. La empresa 1 tiene una diferencia muy grande, 3 entre el tratamiento 2 y 8.25 en el tratamiento 3, en el tratamiento 1, y sin embargo le asigno el mismo peso a estos valores, 1, 2, 3. Entonces, ¿cuál usa más información? La prueba paramétrica, porque me está considerando las diferencias entre diferencias reales en los tratamientos medidos, en las mediciones que hicimos, el número de latas por minuto. Mientras que la prueba paramétrica me ignora eso. Entonces, por el hecho de usar más información, las pruebas paramétricas son más precisas que las pruebas no paramétricas. Pero las pruebas paramétricas requieren que los datos sean normales, que las varianzas sean homogéneas, y las pruebas no paramétricas no requieren nada de eso. Pero entonces tenemos esta situación de que con la paramétrica obtenemos un valor y con la no paramétrica obtenemos otro valor distinto, menos claro. Al menos con la paramétrica yo sabía que los 3 tratamientos son distintos y con la no paramétrica solamente tengo que 2 son distintos, el tercero no hay dónde colocarlo. Entonces, por eso es que cuando uno está trabajando en investigación, siempre debe tratar de usar pruebas paramétricas. Si no cumple con los resultados de normalidad y homocedasticidad, entonces transformamos los datos. Si aún así no se resuelve, no nos queda más remedio que aplicar la prueba no paramétrica. Pero los autores en general recomiendan que use siempre la paramétrica, aunque no cumpla con los resultados, con las restricciones, normalidad y homocedasticidad, para comparar, para saber si ambas te dan lo mismo. Si ambas dan lo mismo, tú estás más confiado de que tus resultados son válidos, ¿no? Si ambas te dan distinto, puedes sospechar que algo puede estar pasando, ¿no? En este caso, bueno, es la falta de información, el hecho de que la prueba paramétrica no usa tanta información y por lo tanto es menos precisa. Y por eso nos da este resultado ambiguo de que no sabemos dónde colocar el tratamiento 3. ¿Se entendió esta parte? Sheila, dime. Sheila, que tiene los micrófonos apagados para que ustedes intervengan me cuesta tanto. Si podría repetir, profe, sería chévere. Bien, tenemos la realidad. La realidad es que la prueba paramétrica me da un resultado distinto a los 3 tratamientos. La razón es que usa toda la información disponible y las diferencias entre una fábrica, entre un tratamiento y otro, una fábrica, se cuenta. El hecho de que yo tenga que la fábrica 1 tiene una diferencia tan grande y mientras que la fábrica 2 tiene una diferencia muy pequeña entre tratamientos, esto lo contabiliza la prueba paramétrica, porque hacemos las sumas de cuadrados y las sumas de cuadrados forman parte esencial del análisis. En los casos de las pruebas no paramétricas, no se usan los datos medidos, se usan solamente la posición de los datos medidos uno con respecto al otro. Entonces, una diferencia muy grande en la empresa 1 no me importa
que sea pequeña la empresa 4, porque igual le voy a asignar los mismos rangos, 1, 2, 3, en la prueba de Friedman, ¿ah? Entonces, en la prueba de Cruzal-Wallis es un poco distinto, porque en la prueba de Cruzal-Wallis si bien asigno rangos, pero los rangos van de mayor a menor. En la prueba de Friedman no. En la prueba de Friedman solamente van de 1 hasta n, que es el número de tratamientos. Y solamente coloco el mayor, le pongo 3, y el menor le pongo 1. O si hubiera 4 tratamientos, al mayor le pongo 4, al menor le pongo 1. Ok, entonces, esta diferencia en el uso de la información se refleja en el resultado de la prueba. La prueba de Friedman es menos precisa que la prueba de análisis de varianza con bloques al azar. Bien, bueno, eso era todo lo que le quería decir, ¿no? Con respecto al uso de pruebas paramétricas y no paramétricas. Y insisto que la buena práctica estadística nos obliga a usar, en primer lugar, estadística paramétrica. Si no funciona, por no cumplir con las condiciones de normalidad y homocedasticidad, o sea, homogeneidad de varianza, entonces uno transforma los datos con las transformaciones que ustedes conocen, y si aún así se siguen sin cumplir, uno usa pruebas no paramétricas. Pero los autores en general dicen que las pruebas paramétricas son muy robustas y aceptan cierto nivel de no cumplimiento de las restricciones. Entonces, si yo tengo que los datos no son normales, pero las varianzas son homogéneas, yo debo usar pruebas paramétricas. Si ni la normalidad ni la homogeneidad de varianza se cumple, entonces ahí tendría mayor condición para usar pruebas no paramétricas. Pero siempre debo usar la paramétrica para ver cómo da. El problema es cuando la paramétrica no cumple con las condiciones de normalidad y homocedasticidad, es que el resultado no sabemos a quién atribuírselo, o sea, a la diferencia de varianza o a la diferencia de promedios. Esa incertidumbre es la que se resuelve con la prueba no paramétrica, que no tiene esas restricciones. Bueno, John Michael, dime. Dígame, profe. No, si se entendió ahorita. No, sí, ahorita ya decirle que me entendí, ya, mejor. Bueno, entonces, yo les agradezco que los deberes, un deber es para el miércoles en la noche, miércoles 1 de julio, es un deber muy sencillo, porque lo que hacen es seguir los procedimientos que ya vimos en clase, sustituyen los valores, y lo más importante son las conclusiones. En el ejercicio, el deber 2, tiene 4 ejercicios, el 2 y el 3 van a diferir en la homogeneidad de varianzas. En un caso van a tener que usar una prueba paramétrica y en la otra van a tener que usar una prueba no paramétrica. Por eso le puse los dos, son dos ejercicios. En un caso van a usar la prueba de Student y en otro caso van a tener que usar la prueba de Wilcox. Y tienen una prueba de datos con datos apareados. Con datos pareados, perdón. En el deber 3 tienen una nova que es para el domingo, y el lunes, aunque no han pasado todavía la fecha de los exámenes, pero es muy probable que el lunes tengamos el primer parcial de estadística. El parcial no tiene números, es solamente preguntas de respuestas múltiples. Para números les pongo los deberes. Si los deberes los hacen bien, yo estoy seguro que ustedes conocen la estadística. El parcial es solamente para conocer la teoría, y entonces son preguntas de múltiple escogencia, no hay cálculo que hacer. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda que quieran consultar? Ustedes me han estado consultando, me llaman por teléfono, me mandan mensajes por WhatsApp, cualquier cosa que necesiten, o si necesitan que nos reunamos les paso la clave de Zoom,
la dirección de Zoom para que nos reunamos si acaso quieren discutir algo más largo. Estoy a la orden. Así que bueno, me quedan unos minutos. Si no hay dudas, entonces bueno. Hola, biólogo, disculpe, ¿será que me puede poner la asistencia? Soy Paola. He estado en toda la clase, solo que no le interrumpí para que me pusiera la asistencia. Paola. Ingrid, Lord. Lord Zambrano, Ingrid, Paola. Sí, Lord Zambrano. Ya, tiene la asistencia, Paola. ¿Hay alguien más que esté presente? Ariel no está, José Manuel tampoco, Cris Laine y Fernando Andrés. No, me queda Carol Melina. Esos son los que me faltan. Dime. También estoy presente en la clase, Carol. Ah, Carol Melina, ok, ya. Bien. Ok, entonces les voy a pasar ¿A quién más le falta el libro? El libro de Sara. Profe, a mí también, si puede. John Vera. Bien. No tengo ningún Vera en la clase. ¿Cuál es tu nombre? John Vera, profe. Vera Mera. John Smith, ok. Mira, vamos a hacer una cosa, se los pongo en el WhatsApp y así todos lo reciben. Y les voy a poner el libro de Windehofer. Windehofer es un compañero de trabajo del Ministerio de Agricultura. Vamos a compartir el libro un momentito, en estos minutos que nos quedan. Ok, el libro se llama Pruebas no paramétricas para ciencias agropecuarias, con muestras pequeñas. Hernán fue con mi compañero de trabajo en el ministerio, aunque estábamos en distintas estaciones. Él estaba en el centro de Venezuela, yo estaba en el oriente, pero él sacó este libro, que es un libro de instrucción gratuita, lo sacó hace 7 años, y es un libro pequeño, se los voy a pasar directamente. ¿Cuánto ocupa? Ya les digo cuánto ocupa. Ocupa 4 megas, así que se los paso directamente. No les doy el link, sino que se los pongo directamente en el WhatsApp. Hay muchos libros de estadística. Yo debo tener tranquilamente 15 libros. El que más uso es el SAR, obviamente. El Zócalo Error también lo uso con cierta frecuencia, pero el Zócalo Error ocupa 60 megas, el SAR ocupa 149 megas. Pero ustedes pueden bajar del internet algunos libros de estadística adicionales, ¿no? Pero a lo mejor terminan igual que yo, terminando usando el SAR y los demás los ignoran, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, entonces paramos la clase y nos vemos entonces el día viernes. El viernes vamos a hacer una práctica, no va a haber material nuevo, porque en la semana siguiente, después de los exámenes, comenzamos con regresiones y correlaciones, que es un tema sumamente importante en el diseño de experimentos. Vamos a ver también cómo comparar modelos. Las regresiones son modelos de distribución de los puntos en el espacio. Vamos a ver cómo transformamos a rectas, cómo usamos el mínimos cuadrados, cómo hay distintos modelos y cómo podemos usar el criterio de información de Akaike para comparar un modelo con otro.
Esto normalmente no se ve en los cursos de estadística, lo vamos a ver nosotros. Y con eso pues terminamos la asignatura. Va a haber pues más ejercicios de diseño de experimentos y la selección de las pruebas que se pueden usar. Anteriormente yo no había dado y cuadrado, pero es posible que lo veamos, porque cuando se trabaja mucho en genética, vamos a trabajar con números enteros, vamos a trabajar con y cuadrado. Entonces, en el pasado, en esta materia no he dado y cuadrado, pero ustedes lo vieron. Lo que pasa es que esta materia repasa el material que dio el profesor Hans Ruperti en el curso número básico y el profesor Clever Mendoza en el curso de estadística más avanzada. Entonces, y cuadrado ya lo vieron ustedes. Lo que pasa es que no lo hemos usado como ejercicio. Es posible que entonces en la parte 2 del semestre veamos entonces regresiones y al final vamos a ver entonces y cuadrado. Bueno, jóvenes, nos vemos el viernes entonces. Cualquier cosa se comuniquen conmigo. Hasta luego.